Recuerden que pueden encontrar más historias en historiasdeterror.com. Pueden hacer uso de ellas en sus canales o en sus páginas de Facebook. Lo único que pedimos es que den los créditos a la página web y sobre todo a los autores de la historia. Si aún no la conoces, te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El Señor de las Sombras. Cuando he contado mi historia, muchas personas me han considerado un monstruo o alguien salido del infierno. En lo particular, yo no me considero así. Júzguenme ustedes. Este es mi caso. Ahora soy viejo, pero esto que les cuento me ocurrió desde cuando era un niño. Mi madre, mis hermanos y yo siempre vivimos con mi abuelo. Él se encargó de meterme la idea de que los vampiros, así como los conocemos, sí existen. Me contaba que los antiguos vampiros eran inmortales, podían volar, desaparecer, convertirse en animal, además de siempre estar jóvenes porque consumían sangre humana. Me decía que había de esos seres no solo en las tierras lejanas como Rumanía, Transilvania o Inglaterra. Se encontraban en todas partes e incluso en México. El hecho de que muchas personas sean escépticas en el tema ayuda mucho a que la práctica del vampirismo continúe. Tener la necesidad de beber sangre debe tener un nombre científico, pero lo desconozco. Pero eso de ser inmortal me llamó mucho la atención. Por lo mismo, empecé a ver todas las películas de vampiros porque ellos son bebedores de sangre, y yo quería hacer eso. Por regla general, nadie cree en los vampiros, pero mi abuelo me contaba tantas cosas que me hacía estar maravillado con el tema, y me obsesioné. Empecé a vestirme de negro, solo salía por las noches, también dejé de ir a la iglesia, y en ese tiempo ya contaba con 12 años. Me obsesioné tanto y no sabía si era posible convertirme o las consecuencias que podría tener el intentarlo. Muchas veces me soñé acechando a las personas, persiguiéndolas en medio de la oscuridad. Ellas gritaban cuando las alcanzaba. Las mordía con fuerza hasta saciar mi sed. Luego me miraba bañado en sangre. Lejos de darme miedo las pesadillas, cuando despertaba me llenaba de satisfacción. Y más crecía mi deseo de convertirme en vampiro. Por los sueños, aquellas películas que miraba y revistas de esa época, decidí un día comportarme como uno de verdad. Empecé a probar mi propia sangre. Confieso que en un principio su sabor no me gustó. Me supo a metal. No era lo que esperaba. Aún así, succioné mi herida hasta que la sangre dejó de salir. No sé qué sucedió ese día, pero después de ahí algo dentro de mí cambió. Fue como despertar un instinto. Sin darme cuenta, empecé a practicar el vampirismo. Me autolesionaba todas las noches para beber mi sangre. Eso era un hábito que mantenía en secreto. Por lo mismo, me hice adicto también al dolor. Me encerraba en mi cuarto para hacerlo. Cuando mi madre se dio cuenta, me reprendió duramente. Luego, me prohibió seguir con eso sin saber en realidad por qué lo hacía. Nada podía detenerme. Necesitaba beber más. No tengo muchos hermanos, pero en ese entonces vivía en una vecindad llena de jovencitos como yo. Así que no perdía la oportunidad de probar la sangre cuando uno de ellos se lastimaba. Ahí pude comprobar que no toda la sangre sabía igual. Hubo una en especial de un niño de 8 años que me pareció agradablemente dulce, tanto que me quedé con ganas de volver a probarla. Empezaba a frecuentarlo más. Por su corta edad no era tan fácil encontrarlo solo. Por eso, muy a mi pesar, dejé de seguirlo. No era una situación normal, no podía controlarme. Me sentía enfermo, ansioso. Después se me ocurrió la idea de probar sangre de animal. Al no saber cómo conseguirla, empecé a vigilar una veterinaria que se encontraba muy cerca de mi casa. En una ocasión entré por la noche. Por el escándalo de los animales, además de los nervios, no pude lograr encontrar nada, así que desistí de hacerlo porque eso solo era un escape. Lo que en verdad quería era sangre humana. Poco a poco se me volvió obsesión. Deseaba con todas mis fuerzas que alguien se cortara para ver la sangre correr,
olerla o, de ser posible, probarla sin importar quién fuera. Con el tiempo, mis pesadillas se volvieron más fuertes, tan tenebrosas que empecé a padecer de insomnio. Soñaba que alguien se aparecía en mi cuarto. Tal vez era un demonio o un vampiro. Estaba totalmente pálido, con unos ojos enormes y grandes colmillos. Tenía una mirada pesada. Con ella trataba de dominarme. No podía contarle a mi madre. Yo sabía que eso me pasaba porque me faltaba beber sangre. También sufría de alucinaciones, pero lo raro era que en ellas miraba al mismo hombre de mis pesadillas. Sentía que nadie podía ayudarme. Tal vez tenía unos 16 años cuando conseguí trabajo en una carnicería. Aunque abundaba la sangre, esta no era fresca. Aún así, cada que podía la probaba. Así supe que la sangre de animal es salada, o al menos eso me pareció. Trabajé ahí por 2 años, durante los cuales me conformé con beber sangre fría. Estaba bien porque la tenía a la mano, solo que quería experimentar algo más. Así que empecé a trabajar en el rastro de la ciudad. Desde que llegué, respiré el olor a sangre fresca. Después de 2 años, ya no le hallé el gusto a la sangre de animal. Quería volver a probar la sangre humana. Ya pasaba de los 18 años, así que tomé unos cursos y entré a trabajar en protección civil como voluntario. Ahí volví a consumir sangre. Llegué a lastimar a las personas para que les brotara más sangre, hasta que me descubrieron, prohibiéndome siquiera pararme por ahí. Mi obsesión crecía cada vez más. Empecé a ver a las personas detenidamente. Cuando estaba cerca de ellas, les miraba cómo les palpitaban sus venas. En ocasiones me acercaba tanto que, aunque parezca increíble, podía oler la sangre a través de su piel. Pero no pasaba de ahí. No me atrevía a dañar a nadie, solo que la necesidad de sangre era mucha. Algo tenía que hacer para conseguirla, para saciar mi sed sin cometer alguna atrocidad. Volví a autolesionarme, pero la cantidad de sangre no era suficiente. Fue en ese entonces que se supo de un caso muy sonado de vampirismo. Era una mujer llamada Magdalena Solís. En los periódicos le decían la sacerdotisa de la sangre. Eso me dio una idea y me inspiró para buscar meterme a una secta satánica. Según en las noticias, en la secta de esta mujer hacían rituales donde bebían sangre de sus víctimas. Se contaban muchas cosas atroces, pero a mí lo que me importaba era solo beber sangre. No me fue posible saber dónde operaba alguna secta. A veces me metía a los panteones en la noche donde decían que hacían rituales, pero nunca me tocó verlos. Llegué a ir a otras delegaciones cercanas, ubicaba los cementerios más grandes. Sin miedo los recorría por la noche, escondido entre las tumbas. En ocasiones amanecía dentro de ellos, pero nada. Muchas veces me metí en zonas boscosas, exponiéndome a toda clase de peligros, pero con la esperanza de encontrar y hablar con algún integrante de una de ellas. Tampoco tuve suerte. Desesperado, llegué a dudar si realmente existían las sectas. Para entonces, mi abuelo aún vivía. Le platiqué a mi abuelo todo lo que me pasaba. Me dijo que no perdiera el tiempo en esas cosas, que podía ir con un brujo para que, por medio de un ritual, me convirtiera en un verdadero vampiro. Mi abuelo me llevó con uno. Ya era grande de edad, era evidente que se conocían. Cuando le dijo a lo que íbamos, el brujo se sorprendió. Contestó que eso era muy difícil. Se necesitaba un ritual muy extraño, una operación mágica que él nunca había hecho. Nos recomendó mejor desistir. Le expliqué mis necesidades de beber sangre, pero no lo pude convencer. Me sugirió que se lo pidiera al diablo por medio de un pacto. Esa era la única solución. Nos explicó cómo hacerlo, pero no me convencía. No quería perder mi alma. Mi intención era ser inmortal. Salí decepcionado de la casa del brujo. Mi abuelo también iba molesto. Al día siguiente pasó algo que me sorprendió. Caminando en el centro, conocí a un muchacho que al principio me pareció muy extraño, y de hecho era albino. Hablamos un rato. En confianza tocamos temas personales.
Yo, tratando de impresionarlo, le platiqué mi gusto por la sangre. Él me sorprendió al decirme que pertenecía a un grupo de vampiros. Primero creí que era juego, pero todo me lo decía con mucha seriedad. Yo solamente lo escuchaba hasta que me invitó a pertenecer a él. Traté lo más posible de ocultar mi interés. Esa noche me reuní con ellos. Eran 2 hombres y una mujer, 3 o 4 años más grandes que yo. Brevemente me platicaron sus prácticas. Todos eran bebedores de sangre humana. Los hombres se dedicaban a robar para poder conseguirla. Al preguntarles en dónde, la mujer me contó que ella trabajaba en el banco de sangre de un hospital, que sin ningún problema podían sustentarla de ahí. Uno de ellos, que se llamaba Hernán, estaba conectado con unos policías para que les permitiera robar sin problema. El otro, el que me había invitado, sabía algo de ciencias ocultas, porque me dijeron que tenían protección oscura. La intención que tenían era hacer más grande el grupo. Me pareció muy buena idea y les dije que me unieran a ellos. Estuvieron de acuerdo, solo tendría que hacer una prueba. Esta consistía en pasar esa noche en un lugar llamado el Cuarto Negro, donde me advirtieron que se aparecía el diablo. Algo me decía que querían jugarme una broma pesada, pero en dado caso que en verdad se me apareciera el diablo, no le iba a tener miedo. Podría pactar con él como me sugirió el brujo. Decidido a todo, estuve de acuerdo. Les hice saber que me urgía beber sangre, pero sobre todo quería convertirme en vampiro. Hernán, que por cierto era bastante delgado, me dijo algo que anhelaba escuchar. Tú ya eres un vampiro. Cerca de la medianoche estaba listo para entrar. Ellos me acompañaron aluzándonos con varias veladoras negras. Era un cuarto de regular tamaño, quizá de unos 6 por 6 metros, totalmente pintado de negro, sin ventanas, extremadamente frío. En medio estaba pintada una estrella de 5 puntas. En cada una pusieron aquellas velas. Me dieron un encendedor porque, según ellos, lo iba a necesitar. Me advirtieron que no me saliera de ahí. Tenía que permanecer dentro de la estrella o lo lamentaría. Además, no pasaría la prueba. Les dije que no había problema. Era más mi deseo de pertenecer a ese grupo que mi miedo. No me dijeron más. Salieron uno detrás del otro. Un leve nerviosismo se quería apoderar de mí, pero luchaba para que no sucediera. Así pasó 1 hora. Estaba un poco más tranquilo, convencido de que todo lo que me habían dicho era mentira. De pronto me empezó a invadir un sueño muy pesado. No podía mantenerme despierto cuando inesperadamente se apagaron todas las velas. Fue tan repentino y extraño que me sobresalté. Busqué el encendedor. Con las manos temblorosas empecé a encender las velas de nuevo. Prendí 5. En ese momento ya tenía miedo. Empecé a ver toda la habitación y, aunque estaba vacía, algo maligno había ahí. Luego de unos minutos me dio un fuerte escalofrío. Sabía que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba el hombre de mis pesadillas. Me miraba fijamente. No podía gritar, ni siquiera moverme. Su mirada era más espeluznante que nunca. Me hizo recordar las primeras veces que lo vi en mi cuarto. El miedo que me causó era insoportable, sintiéndome totalmente indefenso. Ahí supe que era el diablo y no un vampiro como yo creía. Intenté sostenerle la mirada por unos segundos, pero sentía que me quemaba. Temblando de miedo cerré los ojos, pero aún así lo veía. No podía librarme de su presencia. No supe cuánto tiempo estuve dentro de aquella estrella. Haciendo un gran esfuerzo, me puse en posición fetal y así me quedé. De pronto abrieron la puerta. Cuando abrí los ojos, miré que entraron los 3 muchachos. A duras penas estiré mi mano, indicándoles dónde estaba el diablo. Solo que, al voltear, había desaparecido. Entre los 3 me levantaron y me sacaron de ese cuarto. Me sentía aturdido, no podía recuperarme de la impresión. Pero me alegré cuando me dijeron que había pasado la prueba. Para demostrarme que no era un juego, ya tenían un frasco con sangre del cual compartieron conmigo.
Me dijeron que eso era solo el principio. Si nos poníamos listos, pronto habría mucha más. Al día siguiente, los acompañé cerca de un mercado muy famoso aquí en la ciudad. Me di cuenta que eran de los llamados chineros. Uno de ellos agarraba por detrás a una persona aplicándole una llave china, mientras nosotros lo despojábamos de sus pertenencias ante la indiferencia de toda la gente. Después de conseguir suficiente dinero, fuimos al hospital donde trabajaba la otra compañera y le entregamos el efectivo. A las 6 de la tarde llegó con 2 bolsas de sangre, la cual dividimos en 5 partes. Les pregunté por qué lo hacían así. Nosotros éramos solo 4. Me contestaron que la otra porción era para el diablo que se aparecía en aquel cuarto negro. Era la paga por su protección. Todos fuimos a llevarle la porción de sangre al diablo. Como era mi primera vez, no sabía lo que estaba pasando. En un rincón de ese cuarto estaba un altar. Ahí tenían una figura horrible del diablo. Era el mismo que se me había aparecido. Estaba en la misma posición como yo lo había visto. Le hicimos reverencia, también le dimos las gracias por la protección. Dejamos la porción de sangre y salimos. Me notaron que estaba intrigado. Al pasar un minuto, me pidieron que regresara por el frasco que habíamos dejado. Sin preguntar nada, fui por él. Desde que entré al cuarto, sentí una rara sensación. Cuando estuve frente al altar, sentí la fuerte mirada del diablo. Era tanto mi miedo que evité mirarlo a los ojos. Cuando agarré el frasco, estaba vacío. De la impresión, lo solté y este se rompió en pedazos. Me dijeron que el diablo era real. Me advirtieron que si volvía a dudar, este me castigaría. Así pasaron los meses en los cuales sacié mi necesidad de sangre. Aunque los robos cada vez se hacían más violentos, a mí en lo particular no me importaba. Vivía muy tranquilo porque nada me faltaba. A principios de octubre entramos al cuarto negro. El grupo decía que el diablo los llamaba. En realidad yo no sentía lo mismo, pero eso se los oculté. Ellos hablaban con aquella figura demoníaca como si ésta les contestara, pero yo no escuchaba nada. Cerca del 31 de octubre me dijeron que se aproximaba una fecha especial. Ese día íbamos a probar la sangre directamente de una persona. Era para complacer al diablo que estaba pidiendo un sacrificio. Lo peor fue cuando me dijeron que el diablo había pedido que fuera yo quien realizara el sacrificio. Me puse pálido al escucharlos, pero traté de ocultar mi nerviosismo diciéndoles que no tendría ningún problema en hacerlo. El cuarto negro se arregló como nunca. Se pusieron cruces invertidas a los lados. Detrás de la imagen del diablo se puso una cabeza de cabra. Dijeron que era a modo de burla por ser lo contrario al cordero que murió en la cruz. Se instaló una mesa grande y muchas veladoras, e incluso recipientes para juntar la sangre, faltando solamente lo más importante, la persona que se iba a ofrecer en sacrificio. La muchacha que trabajaba en el hospital se ofreció a traer con engaños a una compañera. Yo estaba muy tenso porque no sabía si iba a soportar hacerle daño a una persona. El 30 de octubre, un día antes, algo extraño pasó. A nuestra amiga la descubrieron extrayendo sangre del hospital y fue detenida para investigación. Al muchacho que me había invitado a entrar a ese grupo lo mataron durante un asalto. A Hernán, el otro de ellos, se lo llevaron los mismos policías con los que estaba de acuerdo. Nunca jamás volvió a aparecer. El ritual tenía que hacerse a las 3:30 de la madrugada del día 31, y solamente quedaba yo. No sabía qué hacer, me sentía perdido. Me llenaba de miedo el pensar en la ira del diablo por no cumplir con lo prometido. Esa noche no dormí. Increíblemente, no había tomado nada de sangre, pero no me hacía falta. Me encontraba más temeroso que nunca. A las 3:30 entré a ver al diablo, así como lo hacían mis amigos, sumiso y respetuoso. Tal vez por mis nervios lo escuchaba respirar. Además, me parecía que tenía una expresión de enojo. Como pude, le pedí perdón por no realizar el sacrificio.
Le expliqué las razones de por qué no lo hacía. No puedo negar que en esa ocasión supe que me estaba escuchando. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerle mi sangre, así que corté mi carne y regué el altar con ella, diciéndole que estaba dispuesto a recibir cualquier castigo. Ese día aprendí que con el diablo no se juega. Si se preguntan si me castigó, sí lo hizo. Para empezar, ya no tolero beber sangre. Además de vivir con trastornos mentales, tengo un daño hepático resultado de haber bebido sangre por tanto tiempo. No me considero un monstruo, ni siquiera sé si en realidad fui un vampiro. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.